Durante siglos, a María Magdalena la redujeron a un solo adjetivo: pecadora. Pero hay algo que casi nadie se atreve a decir. Según los propios evangelios, ella fue la primera persona en ver a Jesús resucitado, la primera en recibir el mensaje más poderoso de la historia. Entonces, ¿por qué su imagen fue distorsionada durante siglos? En una época donde la voz de una mujer no tenía valor legal, Dios eligió a una mujer como testigo principal, no a un sacerdote, no a un líder religioso, no a un apóstol influyente, sino a María Magdalena. Y eso lo cambia todo. Pero antes de llegar a ese momento triunfal, tenemos que hablar del abismo del que ella fue rescatada. Imaginen por un instante la pequeña aldea de Magdala, un puerto de comercio vibrante a orillas del mar de Galilea. No era un lugar de ermitaños, sino un centro de actividad y riqueza. En este contexto bullicioso y a veces cruel, existía una mujer que, a pesar de la posible prosperidad de su hogar, vivía una existencia marcada por una aflicción que superaba el dolor físico y la tristeza común. Ella era María, y su condición no era simplemente una enfermedad. Las Escrituras son explícitas al mencionar la presencia de 7 demonios, una cifra que en la cosmovisión hebrea simbolizaba la plenitud, la totalidad, la posesión completa y devastadora de su ser. Esto no es solo un detalle biográfico, es la descripción de una vida esclavizada, donde la mente, el espíritu y quizás el cuerpo de María no le pertenecían a ella, sino a fuerzas que la gobernaban sin piedad. El estigma asociado a una condición así era abrumador. En la sociedad judía, ser poseído o afligido de tal manera no solo generaba miedo, sino una automática marginación total, un rechazo social absoluto que la confinaba a la periferia de la vida digna. Su vida estaba definida por el caos invisible que habitaba en ella, transformándola en un ejemplo vivo del sufrimiento extremo en el mundo. Su pasado oscuro no solo se refería a las acciones que pudo haber cometido bajo esta terrible influencia, sino a la mera existencia bajo la tiranía de esta opresión espiritual. La desesperación de María Magdalena era la de alguien que ha perdido el control completo de su propia narrativa. No sabemos con exactitud cómo se manifestaba esta aflicción, si se trataba de gritos, de violencia, de una profunda melancolía incapacitante o de una oscilación constante entre estados mentales irreconocibles, pero el resultado era el mismo: una vida vivida en el terror y la vergüenza. Una carga que ninguna comunidad o familia podía tolerar indefinidamente, forzándola a vivir al margen de las normas sociales y religiosas. La mención de un número tan exacto, 7, resalta la intensidad y la severidad de su cautiverio, sugiriendo que estaba sometida a una opresión multifacética, no limitada a un solo aspecto de su vida, sino que la envolvía por completo. Los relatos evangélicos no se detienen a explicar la naturaleza exacta de su pecado o su oficio, un vacío que la tradición posterior llenaría con especulaciones perjudiciales y moralizantes. Pero la verdad que la Escritura presenta es mucho más poderosa. Ella estaba en el abismo del sufrimiento más profundo, una mujer completamente rota, cuya única identidad pública era la de ser alguien irrecuperable, una sombra viviente que no inspiraba piedad, sino repulsión y el deseo de mantener distancia. Este es el punto de partida de nuestra historia, el retrato de alguien que, humanamente hablando, no tenía futuro ni esperanza de reintegración social, una persona marcada a fuego por el dolor invisible. Fue en medio de este caos y esta completa exclusión que ocurrió el encuentro que lo cambió todo. María no buscó a Jesús en un momento de calma o meditación. Ella lo encontró o fue encontrada por él en la cúspide de su desesperación,
o quizás en un acto de fe desesperada y última. La Escritura describe la liberación de manera sencilla y directa, sin fuegos artificiales narrativos o largas explicaciones. Jesús la vio, y en esa mirada él no vio la carga de las fuerzas demoníacas, ni la vergüenza social, ni el estigma de Magdala. Él vio a María, una hija de Dios atrapada y digna de ser liberada. El contraste entre la mirada de la sociedad y la mirada de Cristo es la clave de su transformación. Mientras los demás se alejaban con miedo y juicio, Jesús se acercó con una autoridad mansa y poderosa. Cuando él habló, las entidades oscuras tuvieron que obedecer y abandonarla, dejando atrás no solo el cautiverio, sino también la pesada capa de identidad que la posesión le había impuesto. La liberación de María Magdalena fue radical y completa, una anulación total de su pasado oscuro. Fue un milagro que no solo restauró su salud, sino que le devolvió la dignidad y el lugar que le había sido arrebatado por fuerzas espirituales y, consecuentemente, por el juicio humano. Su liberación no fue un evento superficial. Fue una reestructuración de su alma y su mente, transformándola de una marginada gobernada por la oscuridad en una persona completamente libre. Y aquí es donde sucede la verdadera virada. Una vez liberada y restaurada, María Magdalena no se conformó con volver a Magdala para una vida cómoda, lejos del peligro o la controversia. Su gratitud era tan profunda y su comprensión de quién era Jesús era tan clara que tomó una decisión radical, la de abandonar toda su vida anterior para seguirlo. Se convirtió inmediatamente en una de sus discípulas, aunque de una manera distinta a los 12 apóstoles. Ella pasó a formar parte del grupo de mujeres que, conmovidas y transformadas por su ministerio, comenzaron a sostener financieramente a Jesús y a su séquito. Este es un detalle crítico. Las Escrituras mencionan que ella y otras mujeres notables le servían con sus bienes, es decir, utilizaron sus recursos personales, su riqueza heredada o adquirida en Magdala, para financiar la misión que estaba revolucionando Galilea y más allá. Para María, este acto de generosidad no era caridad, era la única forma posible de expresar su devoción y su absoluta fidelidad a aquel que le había devuelto la vida. Ella se transformó en la discípula invisible, no buscando el centro de atención ni la posición de liderazgo reconocida por los hombres, sino una proximidad silenciosa y coherente dedicada al servicio práctico. Su coherencia era absoluta. Si Cristo le había dado todo, era justo que ella le diera todo a cambio. Esta nueva vida de María Magdalena, como una de las financiadoras y seguidoras fieles de Jesús, la mantuvo en un rol constante, aunque a menudo ignorado por los relatos que se centran en los apóstoles masculinos. Ella estaba allí, no para buscar protagonismo o para debatir teología públicamente, sino para servir y aprender, silenciosamente tejiendo la red logística que permitía al ministerio itinerante de Jesús operar día tras día. Estaba presente, pero casi ignorada en el registro histórico más superficial. Sin embargo, su presencia constante atestigua una profunda resiliencia y una fe que se probaba en el día a día. En los detalles mundanos del viaje, en la provisión de comida y refugio, y en el enfrentar la mirada crítica de una sociedad que seguía juzgándola por su pasado a pesar de su liberación. Esta era la prueba real de su transformación, la fidelidad en la invisibilidad. Ella no buscaba ser reconocida como la mujer que había sido liberada del tormento espiritual, sino simplemente como una seguidora de Jesús. Esta perseverancia silenciosa la preparó para el momento más oscuro y revelador de toda la narrativa,
Un momento donde la mayoría de los hombres, aquellos que habían recibido el poder de predicar y sanar, la abandonarían a causa del miedo y la desilusión. La historia de María nos enseña que la fidelidad no se mide en la visibilidad, sino en la constancia, en la presencia de aquel que nos rescató, un camino que pronto la llevaría al corazón de la hostilidad en Jerusalén. El camino de la fidelidad silenciosa pronto llevó a María Magdalena al centro de la creciente hostilidad en Jerusalén, una ciudad que se convertiría en el escenario del sacrificio y la traición. A medida que Jesús se acercaba a la celebración de la Pascua, la tensión religiosa y política se hacía casi palpable, un peso que oprimía el aire que respiraban. Los 12 discípulos, a pesar de sus promesas y su cercanía con el Maestro, a menudo se distraían con sueños de gloria terrenal, debatiendo quién sería el primero en el reino prometido. María, sin embargo, cargaba una sensibilidad diferente, quizás afinada por su propio pasado de sufrimiento y su conocimiento íntimo del lado oscuro de la vida. Ella podía sentir la inminencia del peligro. La envidia de los líderes religiosos no era un secreto, sino una amenaza manifiesta que se cernía sobre su cabeza. Para ella, el riesgo de persecución social era menor, pues su vida ya había sido marcada por la exclusión, pero el riesgo de perder al Salvador, que le había devuelto su humanidad, era aterrador. Así, mientras la multitud gritaba hosanas en la entrada triunfal, María observaba las sombras que se alargaban, entendiendo instintivamente que la realeza de Jesús no se manifestaría en un trono de oro, sino en un trono de sacrificio. Su proximidad a él en esos días finales fue un acto de devoción pura, ajeno a cualquier expectativa de recompensa o prestigio, solo impulsado por la gratitud inmensurable de la mujer que había sido restaurada por su poder sanador. Cuando llegó la noche de la traición y el horror del arresto se desató en Getsemaní, la fragilidad de la fe humana se hizo evidente. Los discípulos, aquellos hombres fuertes y elegidos, aquellos que habían prometido seguirlo hasta la muerte, cayeron presa del pánico y huyeron, dispersándose en la oscuridad de la noche. Pedro, el más vehemente, lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Los otros 10 simplemente desaparecieron, buscando refugio para salvar su propia vida. Pero María Magdalena, junto a otras mujeres piadosas, no huyó. Este es un punto crucial. En el momento de mayor peligro, cuando asociarse con el prisionero significaba invitar al escarnio público y potencialmente a la prisión o algo peor, fue la lealtad de estas mujeres, la lealtad nacida del servicio silencioso y la gratitud inquebrantable, la que se mantuvo firme. Para ellas, el miedo a la crucifixión no superaba el dolor de abandonar a aquel que les había dado todo. María, ahora, se movía como una sombra entre las sombras, siguiendo el rastro de la procesión nocturna que llevaba a Jesús del huerto a la casa de Caifás y luego a Pilato. Su corazón era un torbellino de agonía, pero su determinación de permanecer cerca, de ser un testigo silencioso de su sufrimiento, era absoluta. Ella representaba la fidelidad cuando la esperanza parecía extinguirse, la constancia cuando la autoridad se derrumbaba. La mañana que siguió a la traición estuvo llena de caos, audiencias precipitadas y la furia de una multitud manipulada. El juicio de Jesús fue una farsa pública, un espectáculo de injusticia y burla. María Magdalena se encontraba allí, en la periferia de los gritos y los latigazos, observando cómo su maestro era humillado, escupido y golpeado.
La vergüenza que sentía no era por su propio pasado, sino por la injusticia infligida al único hombre justo que había conocido. Estar presente en el entorno del pretorio y de la fortaleza Antonia, cerca de donde Jesús estaba siendo juzgado y condenado, requería una valentía que superaba la lógica. Era peligroso. Cualquiera que mostrara simpatía por el sedicioso corría el riesgo de ser señalado y arrastrado al mismo juicio popular. Ella escuchó la sentencia. Escuchó el rugido de la multitud pidiendo su sangre. Mientras los poderosos se lavaban las manos de la responsabilidad, María, la ex marginada, permanecía en el calor de la batalla, manteniendo su mirada fija en aquel que ahora cargaba su propia cruz. El contraste era abrumador. Los líderes que debían proteger la santidad estaban gritando por la muerte, y la mujer que la sociedad había desahuciado estaba dispuesta a arriesgarlo todo por amor y gratitud. El camino hacia el Calvario, la vía dolorosa, fue la prueba definitiva de su devoción. Ella no tuvo que ser convencida. Siguió a Jesús fuera de las puertas de la ciudad, observando con horror la escena del castigo y el dolor. Cada paso de Jesús era una agonía para ella. Veía su cuerpo destrozado, el peso de la madera, la sed, la humillación pública. No había consuelo, no había esperanza humana de intervención. El poder romano, frío y brutal, estaba ejecutando a la única fuente de vida y redención que ella había conocido. Los 12 apóstoles se habían esfumado, pero María caminaba en el polvoriento camino sintiendo la impotencia de su amor. Su papel aquí era puramente testimonial, observar y sufrir. La presencia de María en este trayecto de dolor subraya una verdad espiritual profunda. La verdadera fe y la lealtad genuina no se demuestran en la celebración de los milagros, sino en la perseverancia durante el sufrimiento inexplicable, cuando todo parece haber fallado y la oscuridad ha vencido. Este fue un camino de fe solitaria, un testimonio silencioso que valía más que 1000 sermones o promesas vacías. Finalmente llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera. La escena de la crucifixión es la imagen de la derrota total para el mundo. Clavos, madera, sangre y agonía lenta. María no se quedó mirando desde lejos. Las Escrituras la ubican entre las mujeres que permanecieron de pie cerca de la cruz, junto al apóstol Juan. Piense en la fuerza que se necesita para presenciar el dolor de la persona que más amas, sabiendo que no puedes hacer nada para aliviarlo, más que simplemente estar allí, bajo la sombra de la muerte. La fidelidad de María se transformó aquí en una presencia obstinada, un ancla emocional en medio del caos de la injusticia divina. Ella no protestó, no se desmayó, solo permaneció mirando el rostro de su Salvador en sus últimas horas. Esta presencia inmutable, cuando la autoridad, la ley y la esperanza se habían retirado, es lo que define su carácter y la prepara para el asombroso clímax de su historia. Su lealtad no era la de una heroína que lucha, sino la de una sierva que espera y ama. En este momento de abandono total, ella se convirtió en un faro de la fe inquebrantable. La agonía bajo la cruz fue una eternidad que se consumió en pocas horas. María Magdalena presenció el momento exacto en que la vida dejó el cuerpo de su maestro, el grito final, el terremoto, la oscuridad que cubrió la tierra en pleno día. Todo se combinó en una experiencia de horror y desolación que laceró su alma. Ella no solo vio morir a un hombre, sino que presenció el colapso de su universo, el final de la esperanza que le había devuelto la razón y la dignidad. Después de que el soldado confirmara la muerte con la lanza y el cuerpo de Jesús colgaba inerte, la urgencia de la hora se impuso.
Era el día de la preparación, y la ley judía no permitía que los cuerpos colgaran en el día de reposo, el sábado. La prisa por sepultar a Jesús era intensa, y aquí entra otro conjunto de personajes discretos pero fundamentales. José de Arimatea, un miembro rico y respetado del Sanedrín que era secretamente discípulo, y Nicodemo, el fariseo que una vez había visitado a Jesús de noche. Estos hombres, que tenían el poder y los recursos para intervenir rápidamente, se ocuparon de obtener el permiso de Pilato y preparar el cuerpo. María Magdalena observó cada uno de sus movimientos, su atención fijada en los detalles, en la manipulación cuidadosa del cuerpo. Era vital saber exactamente dónde sería colocado, porque el sábado llegaba al atardecer y el tiempo se agotaba para rendirle los honores que merecía. María Magdalena y las otras mujeres piadosas no pudieron asistir en la preparación completa del cuerpo en ese momento, debido a la inminente llegada del sábado. La ley era estricta. Ninguna obra y ciertamente ningún ritual tan laborioso como ungir completamente un cuerpo para el entierro podía realizarse una vez que comenzara el descanso sabático. Así que, con un dolor punzante y una necesidad incontenible de servir por última vez, ellas observaron de cerca a José de Arimatea envolver el cuerpo en lienzos con las especias que Nicodemo había traído y depositarlo en la tumba nueva, cavada en la roca en un jardín cercano. María se quedó grabada con la imagen del sepulcro, de la gran piedra rodada a la entrada, sellando el lugar donde yacía aquel que había resucitado a Lázaro y había curado incontables enfermedades. Este conocimiento exacto de la ubicación era crucial. Su mente ya estaba planeando. Tan pronto como el sábado terminara, al caer la noche del día siguiente, regresarían con los ungüentos y perfumes necesarios para completar el ritual de honor que la prisa les había negado. Mientras tanto, solo podían retirarse y observar la estricta observancia del día de reposo, un tiempo de espera forzosa en la oscuridad de su dolor. El sábado fue la noche más larga y oscura del alma de María Magdalena. Fue un día de silencio opresivo, donde la fe se enfrentaba a la realidad brutal de la muerte. La esperanza, que había ardido brillante en su corazón desde el día de su liberación, parecía ahora una ceniza fría. Jesús estaba muerto. No había más milagros, no había más enseñanzas, no había más presencia física. La vida que él había prometido, la redención radical que ella había experimentado, se sentía ahora como un sueño interrumpido por la pesadilla. ¿Para qué sirvió la fidelidad si el resultado era este? La duda es una sombra natural en el luto, y es probable que esa sombra también visitara a María. Ella, sin embargo, encontró consuelo y propósito en la inminente tarea, el servicio. La promesa de ungir el cuerpo era la única misión que quedaba, el último acto de amor y respeto que podía ofrecer. No era un acto de fe en la resurrección, sino un acto de fidelidad al difunto. La lealtad de María en ese sábado de angustia se manifestaba en la perseverancia de su amor, la clase de amor que se niega a ser definido por el fracaso aparente o la desesperanza. Si la historia de María Magdalena resuena contigo, suscríbete al canal para más historias bíblicas profundas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio. Con la primera luz del domingo, antes de que el sol asomara completamente por el horizonte, María y sus compañeras estaban en camino. Llevaban los ungüentos preparados, cargando no solo los frascos con los costosos perfumes, sino también el peso de su dolor y su misión final. La caminata hacia el sepulcro, en la fría y quieta madrugada, era un acto de valentía silenciosa. Ellas no esperaban un milagro, solo esperaban encontrar el cuerpo para honrarlo.
Su única preocupación práctica era la enorme piedra que sellaba la entrada de la tumba. ¿Quién nos rodará la piedra?, se preguntaban en voz baja mientras se acercaban al jardín. La fuerza de las mujeres no era suficiente para mover el pesado sello. Sin embargo, su amor era más fuerte que su lógica. La necesidad de servir superó el obstáculo físico. Esta determinación es la esencia de su carácter, avanzar hacia la misión a pesar de los obstáculos visibles, a pesar de que la esperanza ya había muerto. El amor no se detiene ante la lógica de la imposibilidad, y entonces la virada. Al acercarse al sepulcro, la realidad golpeó a María y a las otras mujeres con la fuerza de un rayo. La piedra ya no estaba. La pesada roca había sido removida, revelando una oscuridad inquietante en la entrada de la tumba. Esta visión no trajo alivio ni alegría. Trajo pánico y una confusión inmediata. Su primera conclusión no fue la resurrección, sino el robo. El cuerpo de Jesús había desaparecido. ¿Quién se atrevería a hacer algo así? El luto se convirtió en indignación. Alguien había profanado su lugar de descanso, frustrando su último acto de servicio. La reacción inmediata de María fue correr. No se quedó a investigar ni a especular. Corrió de vuelta a Jerusalén, buscando a los líderes entre los discípulos, Pedro y Juan, para darles la noticia más terrible de la mañana. El cuerpo no está, se lo han llevado. Ella, la primera en llegar, se convierte en la mensajera de la confusión, la portadora de la noticia que iniciaría la incredulidad y la carrera de los apóstoles hacia el sepulcro. El clímax del misterio estaba a punto de desvelarse, no en el ruido de los hombres, sino en el silencio de un jardín. El mensaje de María Magdalena a Pedro y Juan fue entregado en medio de la histeria. Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Su dolor era tan grande que la idea de una resurrección ni siquiera cruzó su mente. Solo existía la profanación y la pérdida. Los dos apóstoles corrieron a la tumba. Juan llegó primero, mirando adentro sin entrar. Pedro, con su característico ímpetu, entró y vio los lienzos doblados y el sudario aparte, un detalle que para la mente de un ladrón sería totalmente ilógico. Constataron la ausencia del cuerpo, y aún confusos y sin comprender el significado de lo que veían, se marcharon de vuelta a su refugio. Pero María, que había seguido a los dos hombres en su desesperada carrera, se quedó. Ella no pudo irse. El sepulcro vacío era ahora el centro de su dolor. Su fidelidad al Maestro no le permitía abandonar el lugar donde él había yacido por última vez. Ella se quedó afuera, sola en el jardín en la frescura de la mañana, y se puso a llorar. Sus lágrimas eran la manifestación de un amor que se negaba a aceptar la derrota final, un amor que aún buscaba la presencia del amado, incluso si esa presencia era solo un cuerpo inerte para ungir. Mientras estaba allí, inclinada, llorando amargamente, miró de nuevo hacia el interior de la tumba, y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. La presencia de seres celestiales no disipó inmediatamente su tristeza, sino que la confrontó. Ellos le preguntaron con una dulzura sobrenatural: «Mujer, ¿por qué lloras?». La respuesta de María fue simple, directa, y reveló la profundidad de su fijación en el cuerpo perdido. «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Los ángeles no ofrecieron una gran revelación teológica. Ellos simplemente la prepararon para la siguiente escena. Aún con los ojos llenos de lágrimas y sin esperar una respuesta angélica que pudiera cambiar su situación, María se dio la vuelta. Y allí, de pie en la penumbra del amanecer, había un hombre. Ella,
Sumida en su llanto, lo vio pero no lo reconoció. Pensó que era el hortelano, el encargado del jardín donde se encontraba la tumba. Estaba a punto de rogarle por información, por el lugar donde hubieran depositado el cuerpo de su señor, sin sospechar que el señor que buscaba estaba justo delante de ella. El hortelano le dirigió la misma pregunta de los ángeles, aunque con una ternura aún más cercana. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» María, sin levantar la vista ni sospechar la identidad del hombre, le respondió con la urgencia del luto, su mente enfocada en el único propósito que la mantenía allí, la ubicación del cuerpo. Ella le suplicó: «Señor, si tú lo has llevado, dímelo, y yo lo llevaré». Note la audacia de su amor. Ella, una mujer pequeña, estaba dispuesta a cargar con el cuerpo de un hombre crucificado, solo por rendirle el honor final. En ese momento de desesperación silenciosa, cuando la duda y el dolor se habían apoderado de su vista espiritual, el hombre pronunció una sola palabra, una palabra que atravesó el velo de su luto, el sonido familiar de una voz que no podía ser falsificada. Él dijo: «María». Ese sonido, su propio nombre pronunciado por la voz que había expulsado las fuerzas oscuras de su alma, lo cambió todo. Fue el momento del reconocimiento instantáneo, la explosión emocional que disipó toda la niebla de la incredulidad. No lo reconoció por sus heridas o por su apariencia resucitada, sino por la intimidad de su voz. La relación personal se impuso sobre la vista. La mujer que había vivido bajo opresión demoníaca, la marginada social, la fiel seguidora invisible, ahora estaba cara a cara con el Cristo resucitado. Ella se lanzó a sus pies con una exclamación de adoración: «Rabboni», que significa «Maestro mío». Este es el clímax de su historia, el momento en que su fidelidad absoluta es recompensada con el regalo más grande: ser la primera testigo de la victoria sobre la muerte. La respuesta de Jesús, aunque la frenó en su abrazo físico, fue la comisión más sagrada: «No me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». ¿Has escuchado tu nombre pronunciado por la voz de Cristo? Comenta: «Él me conoce por nombre». La mujer que había vivido en el más profundo estigma, la mujer cuya voz no tenía valor legal en un tribunal judío, fue elegida por el propio Dios resucitado para llevar el mensaje más importante de toda la historia: Cristo ha resucitado. María Magdalena se levantó de sus pies, su pena convertida en una alegría explosiva. Su misión era clara: ir a los discípulos, a los hombres que habían huido y estaban escondidos por miedo, y proclamar la verdad que había transformado el jardín de la tumba en un jardín de resurrección. Ella cumplió su mandato. Fue y dijo a los discípulos: «He visto al Señor, y que Él me ha dicho estas cosas». El testimonio de María Magdalena, el testimonio de la primera apóstol enviada por Cristo, fue recibido inicialmente con escepticismo por los hombres, que aún estaban lidiando con su propia vergüenza e incredulidad. Pero la verdad se impuso. La historia de María Magdalena, lejos de ser la de una pecadora rehabilitada, es la historia de una lealtad inquebrantable que fue honrada por Dios en el momento cumbre. Su elección deliberada como testigo principal es la prueba de que el valor ante Dios no se mide por el estatus social o el género, sino por la pura, persistente y amorosa fidelidad. Tal vez el problema nunca fue quién era María, sino lo incómodo que resultaba para las estructuras de poder que una mujer con ese pasado fuera la primera en ver la gloria.
La Escritura es inalterable y verdadera en su testimonio. Su vida nos enseña que el llamado de Dios no depende de nuestro pasado, sino de nuestra disposición a seguirle hasta el final. Si te ha conmovido la firmeza de María Magdalena y la manera en que Jesús honró su fidelidad, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite un nuevo comienzo y déjanos tus comentarios sobre qué parte de su historia te impactó más. Esta historia nos recuerda que en las sombras más profundas, la luz de la redención siempre encuentra su camino. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y esperanza.